Bueno, muchachos y muchachas, buenos días. Les mando un saludo a todos. Les doy la bienvenida a esta clase de lógica. Las supuestas proposiciones son ideas que aceptamos como verdaderas. Pero fíjense bien esto que está en paréntesis. Con base o no a un principio lógico y con o sin algún sustento. O sea, nosotros asumimos que o presuponemos que es o no es verdad algo, ¿no? En realidad. Y nos dice aquí, nos da un ejemplo para poder entender una presuposición. Y dice el ejemplo de aquí que está en color rojo. Dice, Ana ha dejado de amarme. Ese es el enunciado. Si nosotros utilizamos nuestro sentido lógico y nuestra presuposición, si estamos diciendo que ha dejado de amarme, bueno, la presuposición, que aunque no me lo diga, porque está implícito, yo entiendo que me amaba, ¿sí? Esa es la presuposición, ¿sí? Es cuando nosotros sacamos una conclusión que está implícita dentro del enunciado, ¿sí? Si esa persona dice que ha dejado de amarme, es porque en un momento dado me amó, ¿sí? Esa es la presuposición, ¿sí? Por acá habla del presidente Vladimir Putin de Rusia, dice el ejemplo. El divorcio humaniza a Putin. Putin es el presidente de Rusia. Entonces, humaniza es, cuando hablamos de humanizar, bueno, nos referimos a que la persona es, ¿cómo podemos decir? Es una persona que respeta los derechos humanos, que respeta, que hace valer su condición de humano, que no se comporta como un animal, vamos diciendo. Entonces, el ejemplo dice, con base en el siguiente encabezado, el divorcio humaniza a Putin, se está dando por sentado o asumiendo que Vladimir Putin, presidente de Rusia, no era humano. ¿Sí? Y nos referimos humanos, no nos referimos a la especie humana, ¿verdad? Sino nos referimos a esa característica de decir que esa persona, el divorcio lo humanizó, o sea, como que era una persona muy despiadada y de repente presuponemos que era despiadada y ahora se hizo una persona más atenta, con más del respeto a los derechos de las personas, o sea, se humanizó, pues. Entonces, aunque no nos están diciendo que él no era una persona humana, pero realmente estamos presuponiendo que verdaderamente no era humano. Esas son las presuposiciones, ¿sí? Dice en este ejemplo un piloto que compitió en las carreras llamado Fernando Alonso. Y dice, fue agradable competir con pilotos inteligentes, ¿sí? Vean el comentario, ¿no? Pero ¿cómo de ahí podemos nosotros tomar para atacar a esta persona cuando el mensaje es así, pues? Porque empezamos a sacar ciertas presuposiciones. Y dice, ¿qué es lo que sugiere? Si tomamos tal y como está diciendo el encabezado de lo que mencionó esta persona, quiere decir que previamente él compitió con gente que no era inteligente, ¿sí? Fíjense bien, fue agradable competir con pilotos inteligentes, dice el corredor, sugiriendo que pilotos con los que ha competido antes no eran inteligentes. Obviamente nosotros podemos presuponer esa parte, y ese es el peligro cuando decimos las cosas y no aclaramos tal y como deben de ser. O sea, cuando nosotros asumimos que las demás personas van a entender lo que estamos transmitiendo y no nos aseguramos de que el mensaje lo estamos dando correctamente, he ahí el gran problema que debemos de entender. Y esas son las presuposiciones. Nosotros estamos obteniendo un mensaje implícito de lo que está diciendo esta persona, aunque quizás ni siquiera está dando a entender eso. Porque si él dice que compitió con pilotos inteligentes, podemos presuponer que anteriormente había competido con pilotos que no lo eran. Y entonces empieza a ver los malos entendidos, y empieza a ver las cosas porque se dijeron los mensajes simplemente con una falta de capacidad lógica para poder establecer una comunicación correcta. Es decir, es muy fácil, miren. Otro ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no tiene que ver con la presuposición, pero sí tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos comunicando. Cuando tú vas y le dices a una persona, ahorita vengo más tarde, y te vas, ok, tú ya le dijiste, tú ya le comentaste a la persona que vas a volver más tarde.
Pero hay una situación en la que tú debes de estar pendiente cuando hay una comunicación. Primero, ¿te escuchó la persona? ¿Te puso atención lo que le dijiste? ¿Te diste cuenta que lo que le dijiste lo escuchó y dio por entendido y dio por sentado de que entendió tu comunicación? Pasa mucho eso, pero pasa un montonal. Cuando das una comunicación y esa comunicación, pues es que tú dices, es que yo avisé, está bien, pero no nada más basta con avisar o con decir. Hay que cerciorarse que la otra persona te escucha. Precisamente, por eso debemos de ser muy claros en lo que estamos diciendo. Porque si yo estoy comentando algo y yo si no soy claro o estoy diciendo la información y no la, ¿cómo se dice? No la asiento, no la pongo como debe de ser para que sea clara lo suficientemente para todos, pues va a haber miles de interpretaciones por todos lados. Ese es el gran problema, ¿verdad? El tema de las falacias, si decimos que es una falacia, bueno, es un argumento falso, ¿sí? Es como decir, es una mentira, ¿sí? Bueno, dentro de las argumentaciones existen varios tipos de falacias, ¿sí? O falsos argumentos, que son utilizados también por las personas que están tratando de dar un punto de vista y que quieren de alguna manera convencer. Ya hemos dicho que hay personas o hay tipos de escenarios donde tú intentas convencer aunque estés mintiendo, que hemos dicho que no es ético, pero al fin y al cabo existe, ¿sí? Bueno, dice esta frase se llama pregunta compleja, como dice el compañero, ¿no? Y dice que está en un juicio y pregunta en el juicio, ¿es cierto que el martes después de robar el banco usted asistió al cine para ver la película nueva de Marvel? Fíjense bien, en esta pregunta vienen prácticamente dos acusaciones o dos afirmaciones. Si la persona no pone atención, si la persona no se fija en lo que le están diciendo, pues no, precisamente porque la pregunta es más amplia y tiene un sentido de tratar de embaucarte o engañarte, ¿sí? Pues entonces la persona puede decir sí es cierto, afirmando que quizá fue al cine, pero no que asaltó un banco o no que robó un banco, ¿sí? Bueno, estas son algunas cosas en las que nosotros podemos tomar en conciencia con la vida en la que llevamos como personas. Cuando hay personas que tienen esos recursos argumentativos o tienen esas herramientas argumentativas donde se valen de este tipo de cosas o este tipo de errores para agarrarnos o para, ¿cómo se dice? Para sostener sus ideas, ¿no? Por ejemplo, si la persona es muy hábil en esto, o sea, es bueno para cachar, o sea, más bien, si tú no tienes cuidado en la forma de cómo te expresas y en lo que estás defendiendo, pues empiezan a haber ciertas presuposiciones que nos pueden voltear, nos pueden dar, ¿cómo decir? Nos pueden vencer o nos pueden ganar en un diálogo argumentativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando estamos disputando con alguien, pues estamos defendiendo un punto de vista, ¿sí? Tengo un ejemplo por ahí en el Word, lo voy a mostrar. Déjame abrir, ser un poquito más grande. Entonces dice por ahí, a estas alturas no imaginaba esto, ¿no? Vean este comentario que está aquí. Y entonces, ¿qué le podemos decir con respecto? ¿Qué se presupone? Se presupone que iba bien y que no pensaba en que las cosas podrían modificarse, ¿sí? A estas alturas no imaginaba esto, ¿no? Ya, si nosotros hagamos una presuposición, es que seguramente la persona que está diciendo las cosas, bueno, no, yo voy a sobreentender que las cosas iban bien, ¿sí? Eso pasa cuando son los mensajes cortos, cuando la comunicación no es efectiva, cuando decimos ciertas palabras y esas palabras no son completamente suficientes para poder transmitir cierta comunicación, ¿sí? Esas son las presuposiciones. Entonces, esto es parte de la tarea que les voy a dejar esta semana, ¿no? ¿Qué es una presuposición? ¿Sí? Como siempre se los he dicho, todas las respuestas vienen en el libro, en el libro, ¿no? Me regreso un poquito al PDF, porque al inicio
de esta clase que empezamos, por acá pusimos, los supuestos o presuposiciones son ideas que aceptamos como verdaderas, ¿sí? Son ideas que aceptamos como verdaderas, pero dice con o sin bases, a un principio lógico y con o sin algún sustento. Ojo con esto, ¿no? Porque siempre hemos dicho que cuando vamos a argumentar algo, tenemos que tener una base, un sustento, ¿sí? Una base lógica, un sustento o una prueba. Pero aquí en las presuposiciones puede haber o no puede haber un sustento. Eso es una parte de las, vamos diciendo que de lo que debemos de tener cuidado al momento de emitir un punto de vista o al decir las cosas y no decirlas claramente. Sí, tal es el caso como el ejemplo del piloto que decía que era muy bueno, a lo mejor él estaba adulando a sus competidores. Fue muy agradable competir con pilotos inteligentes. A lo mejor él no tenía la intención de decir que con los que había competido anteriormente pues no eran inteligentes, pero su comentario fue así. Entonces nosotros presuponemos algunas cuestiones que quizás él no está tomando en cuenta y que quizás no lo está haciendo con esa intención. Sí, claramente, obviamente es por eso que les decía, cuando tú llegas con él y dices, ahorita vuelvo, y te vas y te preguntan, oye, ¿dónde te fuiste? Pues que yo te dije que me iba a ir. Pues sí, me dijiste, pero yo ni me di cuenta. Y entonces, bueno, son cuestiones de comunicación y cuestiones de la lógica, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que se llama implicaturas conversacionales. Y este tema, la verdad, estuve buscando información para poderlo establecer de una manera clara, que no fuera tan complicada, la verdad. Normalmente me gusta nada más quedarme en los puntos de los que se dividen las implicaturas conversacionales, pero vamos a ver un poquito de acá desde arriba para irlo asentando y dando un ejemplo, ya que quede más o menos claro de lo que es una implicatura conversacional, que forma parte de estos temas de la lógica, ¿no? Bueno, muy bien, pues aquí entramos en el terreno de los mensajes explícitos y los mensajes implícitos, ¿sí? Que esa es una habilidad que tenemos que tener dentro de nuestro lenguaje lógico, dentro de nuestros recursos o herramientas argumentativas. Cuando alguien nos está hablando, tenemos que saber qué tanto es lo literal y qué tanto es lo que viene dentro de lo que nos está diciendo. Porque una cosa es lo que nos están diciendo, literalmente, o sea, lo que nos dicen, y otra cosa es el mensaje que puede venir en esas palabras, ¿sí? Y ahí entran otros aspectos como la entonación, ¿sí? O la forma de decir las cosas para poder interpretar. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que me caes muy bien, pero mi entonación puede ser sarcástica. Entonces, si tú te fijas, literalmente te estoy diciendo me caes bien, pero sarcásticamente, si tú te fijas en mi entonación, te vas a dar cuenta que mi mensaje implícito es que no me caes bien, porque estoy hablando de forma sarcástica. Recordemos que hablar de forma sarcástica es expresar algo contra de lo que estamos diciendo, ¿sí? Ese es el lenguaje sarcástico. Entonces, si yo te digo, oye, me caes muy bien, ¿sí? Depende cómo te lo diga. Literal, me caes bien. Quizá la entonación sarcástica, obviamente no me caes bien. A eso se refiere este tema que aquí Paul Grice acuñó un término que llama implicatura, pero le llamamos implicaturas conversacionales, ¿sí? Bueno, pues eso que les acabo de comentar precisamente se refiere a eso. Y dice, para distinguir entre lo que se dice y lo que se comunica. A eso se le llama implicatura. Lo que se dice literal, expresado, lo que yo te estoy diciendo, me caes bien, ahí está, literal. Pero ¿qué estoy comunicando? Me caes muy bien. Es diferente mi entonación, ¿sí? Entonces estoy comunicando otra cosa, aunque literalmente estoy diciendo algo, estoy comunicando algo distinto. Muchas veces, y esto a lo mejor puede ser el caso de ustedes, que no tengan esa habilidad, y no tiene nada de malo, ¿no? Es parte de tu desarrollo. A lo mejor no entiendes el doble sentido, no entiendes el sarcasmo, ¿sí me explico? Entonces seguramente se te puede dificultar cuando alguien te está tratando de transmitir
una información que no viene literal en la comunicación, sino que está dentro te está comunicando otra cosa. En el punto 2, que dice aquí, lo que se comunica, dice, esto es toda la información que se transmita explícita e implícitamente en el enunciado, más allá de su contenido proposicional, más allá de lo que diga la palabra, cuál es el verdadero sentido que le está dando la persona que te lo está diciendo. Imagínate que llegas a un lugar y que te dicen, oye, qué bueno que viniste. Fíjate bien, oye, qué bueno que viniste. Literalmente, me da gusto, y la entonación me interpreta, me comunica que verdaderamente le dio gusto que viniste. Pero ¿qué pasa si llega, qué bueno que viniste? Ya cambia. Porque mi palabra, mi sentido literal está diciendo que qué bueno que llegaste, pero mi comunicación es lo contrario. Esto se le llama implicatura, a eso se le dice implicatura, a la diferencia entre lo que se comunica, o más bien a lo que se dice y lo que se comunica. A eso le llamó este señor que se llama Paul Grice o Paul Grice, no sé cómo se pronuncia, esas diferencias. Vamos a leer un poquito porque ahonda un poquito más allá, pero realmente lo importante de eso que les estoy diciendo eso es la diferencia. A eso se le llama implicatura, a la diferencia entre lo que se dice literalmente y a lo que se trata de comunicar. Quédense con esa parte que es lo más importante de este tema, de este segundo tema del día de hoy. Sí, con eso, es lo más importante. Vamos a ver un poquito más, pero nos vamos a centrar. Les voy a mostrar una imagen que tengo por aquí. En el Word, nuevamente. Vamos a poner la imagen para que la puedan ver. Un poquito más chiquita. Creo que conocen a esos personajes, creo yo, ¿no? Es un personaje que se llama Garfield, ¿no? Y llega este personaje que no sé cómo se llama y dice, ¿dónde está mi caja de chocolates? Le pregunta al gato, ¿no? Y el gato ahí acostado con el estómago todo inflado. Odie estaba en tu cuarto esta mañana. Aplicando el sentido lógico, realmente él está dando un mensaje implícito. Y verdaderamente él no está diciendo, hey, yo no fui, yo no me los comí, pero está dando a entender que se los comió otra persona que se llama Odie, pues. Entonces, fíjense bien, esa es una habilidad en la argumentación. Podemos decir, oye, pero está mal, sí, pues está mal, pero es parte de lo que estamos ejemplificando, tanto de las implicaturas conversacionales y las implicaturas que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que damos a entender, ¿sí? Él literalmente no contestó la pregunta que le hizo el personaje. Su respuesta no fue directamente a lo que le preguntaron, sino que él lanzó un mensaje implícito, pero a través de un lenguaje totalmente diferente, o sea, a través de unas palabras que no decían eso. Odie estaba en tu cuarto esta mañana. En ningún momento está diciendo que Odie se los comió, pero está dando a entender que él se los comió. Entonces, eso es un ejemplo de la implicatura, ¿sí? Donde lo literal, Odie estaba en tu cuarto esta mañana, y lo que comunica es, Odie se los comió. Pues ya para hacerlo más formal, Paul Grice dice, bueno, cuando hablamos de lo que se comunica, le vamos a llamar implicaturas convencionales. Pero cuando hablamos de que hay un mensaje implícito dentro de lo que estamos dando a entender, o sea, no lo literal, sino lo que damos a entender, a eso le llamamos implicaturas no convencionales. Sí, esa es la diferencia. Lo literal es lo convencional y lo que es implícito es lo no convencional. ¿Sí? Volvemos al ejemplo del gato, ¿no? El gato, si hablamos de este ejemplo del gato, pues lo literal es, Odie estaba en tu cuarto esta mañana. Pero lo no convencional o lo no explícito, pero que está ahí, está diciendo, hey, Odie fue el que se comió la caja de chocolates o se la llevó, o no sé, pero él es el culpable, ¿no? Esa es la diferencia y este es el punto clave aquí, donde yo quisiera ya cerrar el tema con esto. Hay más abajito, de hecho en la tarea, bien la definición es de lo que está ahí abajito, pero
Las implicatorias no convencionales se dividen en dos, generalizadas y particularizadas, pero esa la van a revisar ustedes en el libro y las van a poder ver sus definiciones, ¿no? Ahí están claramente, ¿no? Bueno, en cuanto a la tarea, hay que ir al blog www.wordpress.com. Nos vamos directamente a lo que es la publicación, preposiciones e implicaturas convencionales. Ahí vamos a encontrar la lectura que vimos en el video y aquí está la tarea. La tarea, como saben, la podemos hacer ya sea en computadora o a mano. Y si es a mano, le tomamos foto y la enviamos como evidencia número 4. O igual, si es en el archivo, le enviamos como evidencia número 4. Hay 4 preguntas, hay que contestarlas. Esta tarea se tiene que entregar a más tarde del día viernes de esta semana. También, si nos vamos a lo que es el listado, pues esta sería la tarea número 4 y sería la asistencia del día 28 de febrero de 2022. Eso sería. Cualquier duda, por favor, comuníquese conmigo a sergiobarraza@uas.edu.mx. Nos vemos, soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.